Bueno, estamos compartiendo el capítulo número 8 de la carta del apóstol Pablo a nuestros hermanos que vivían en Roma. Estamos en el capítulo 8 y estamos estudiando el versículo 28. Dice así la palabra. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En la ocasión anterior ya estuvimos viendo la primera parte de ese versículo y vimos cómo las cosas buenas ayudan o cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Y de las cosas buenas que vimos fue algunos atributos de Dios. ¿Sí recuerdan, mis amados hermanos? Vimos algunos atributos de Dios, como la fidelidad de Dios, como la sabiduría de Dios, como la omnipotencia de Dios. También como la palabra de Dios ayuda para nuestro bien. Y cuando nos ministramos unos a otros, cuando nos servimos unos a otros como hermanos, nos ayuda también para nuestro bien. Qué chévere que las cosas buenas nos ayuden para nuestro bien. Pero resulta que la palabra aquí no dice que solo las cosas buenas. La palabra dice que son todas las cosas, tanto las cosas buenas como las cosas que no nos parecen a nosotros buenas. Vimos también la vez anterior cómo Dios usa la esclavitud de su pueblo en Egipto, cómo Dios usa las pruebas que tuvieron que enfrentar en Egipto, primero para demostrar su poder, para demostrar cómo el Señor iba en contra de los enemigos de su pueblo, cómo iba a favor de ellos, sino también para poder limpiar, para poder purificar, para poder refinar a su pueblo, antes de que el pueblo pudiera entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasó con esas aflicciones que experimentó el pueblo de Israel, con esos dolores, con esas penalidades que sufrieron allí en el desierto? La mayor parte del pueblo endureció su corazón. La mayoría se rebelaron en contra de Dios. Pero el plan de Dios era que a través de todas estas pruebas, ellos pudieran experimentar la bendición de Dios. Otro caso que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento también fue el caso de Daniel, ¿cierto? Cuando Daniel se rehúsa a obedecer la prohibición que el rey Darío había hecho de adorar a cualquier otro rey, fue arrojado Daniel al foso de los leones, ¿cierto? Y vemos cómo a través de lo que nos narra la escritura, los leones no le hicieron ningún tipo de daño. Y vemos allí en Daniel capítulo 6, versos 21 al 23, cómo responde Daniel al rey Darío. Dice: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey y en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dios utiliza esta situación difícil. No sé si alguno de ustedes se ha visto alguna vez allí en el foso de los leones. No, no de manera literal, que estuviera con un león allí en una jaula, sino ante situaciones difíciles por querer agradar a Dios, por obedecer la palabra de Dios.
Y vemos a través de la Escritura que muchos de los hombres de Dios, de los santos de Dios, sufrieron, fueron martirizados, pero no siempre fue la voluntad de Dios librarlos del daño. Muchos murieron. Muchos murieron. O sea que las cosas malas, Dios las usa para el bien de sus hijos, para el bien de su pueblo. Y una de estas cosas malas es como a través del sufrimiento Dios trae bien. Algunas veces ese sufrimiento viene por causa de la fidelidad a Dios, por causa de la obediencia al Señor. En otras ocasiones el sufrimiento puede venir simplemente porque forma parte de la humanidad, por causa de una enfermedad, por causa de conflictos. Hace unos años atrás tuvimos una pandemia, lo cual ocasionó pues mucho dolor a muchas familias, porque muchas personas de estas familias murieron. Y vamos a sufrir porque todavía vivimos en un mundo donde el pecado abunda. En otros casos también el sufrimiento viene por permiso de Dios y no siempre como castigo o como disciplina. Recordemos a Noemí. Noemí vivía una vida piadosa y Noemí se lamenta por su situación. Lo podemos ver allí en Ruth capítulo 1, verso 20. Dice, no me llaméis Noemí. Noemí significa placentera, sino llamadme Mara. Esto es amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vemos también el caso de Job. Dios permite que la vida de Job, su familia, sus posesiones sean tocados por Satanás, pero había también una confianza plena en el corazón de Job. Como dice Job ahí 1:21, dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, también el sufrimiento puede venir por causa de que el Señor nos está corrigiendo. El Señor nos está disciplinando a causa del pecado. Ojo, tenemos que aprender a identificar qué clase o qué tipo de sufrimiento estamos experimentando. Allá en Jeremías 24:5 dice, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a tierra de los caldeos para bien. El propósito de Dios era disciplinar a su pueblo. ¿Cómo? Llevándolos a la cautividad. A la cautividad. De igual manera también en el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos de cómo en la iglesia de Corinto algunos estaban viviendo en pecado y no se habían arrepentido. Y por eso la palabra dice, mira, hay algunos de ustedes que están enfermos y hay algunos que han muerto. El caso también de Ananías y Zafira. ¿Lo recuerdan? Pues no sabemos cómo al apóstol les benefició a ellos, pero para la iglesia sí fue un gran beneficio, porque dice allá Hechos 8:11, Hechos, 5:11. Dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando vienen estas adversidades o estas situaciones difíciles sobre nuestra vida, el apóstol Santiago ya nos anima y nos exhorta a tener una actitud correcta. Miremos lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba
de vuestra fe produce paciencia. Cuando hay pruebas que son causadas porque tenemos una relación con el Señor, pues el mundo nos va a atacar. Nos va a atacar. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos en Primera de Pedro capítulo 1, verso 7. Santiago, la anterior era Santiago 1, 2 y 3. Ahora, pero fijémonos que el ejemplo más clásico que tenemos nosotros allí en el Antiguo Testamento de cómo Dios trae bien a través del sufrimiento es el caso de José. ¿Ustedes se acuerdan de la vida de José? ¿Qué pasó con José? Fue vendido por sus hermanos como esclavo, ¿sí? Después fue encarcelado, tuvo la oportunidad de interpretar el sueño de Faraón y a través de todo esto fue puesto en un lugar de honra, de posición de gran preeminencia allí en Egipto, y fue usado precisamente para salvar al mismo Egipto y para salvar a su propio pueblo cuando no hubo los suficientes alimentos, cuando hubo una escasez tremenda de alimentos. ¿Y qué dice Josué? ¿Qué le dice Josué a sus hermanos allá en Génesis 50, 20? José, ¿qué dije? José. ¿Qué dijo a sus hermanos? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios utiliza las cosas que nosotros vemos que son malas, que nos causan sufrimiento, siempre con un propósito, para bien. Job, aunque Job mantuvo su fe en Dios, su seguridad en el Señor en medio de todas estas aflicciones, algunas veces cuestionó esos caminos del Señor, pero después de que el Señor lo llama, habla con él, lo exhorta, lo reprende, es lo que dice Job allá en el capítulo 42, versos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El mismo apóstol Pablo también experimentó dolor a causa de esa, como dice la palabra, ese aguijón de la carne, que no sabemos exactamente cuál fue. Algunos dicen que pudo ser alguna situación física de su propio cuerpo. Otros dicen que posiblemente fue un enemigo que tenía allí en Corinto, el cual se oponía fuertemente al ministerio de Pablo. Pero independientemente de eso, el apóstol Pablo dice al Señor que le quite ese aguijón, ¿sí? ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cómo acepta y recibe eso de Pablo? Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en 2 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Dice que en lugar de que el Señor le quitara el problema, ¿cierto? El Señor le dio una gracia abundante, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pudiera sobrellevar esa situación. ¿De qué manera? Con gozo, con alegría, ¿cierto? Pero con humildad, porque Dios permitió esta situación en la vida de
de Pablo para que su orgullo no se le elevara, no se le subiera, porque él, dice la palabra que él fue llevado allí hasta el tercer cielo y vio cosas que no podía mencionar con palabras humanas. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender por medio de el sufrimiento? Podemos aprender a ser benignos, podemos aprender a ser humildes, podemos aprender a ser compasivos, pacientes, bondadosos. Y Dios muchas veces utiliza ese sufrimiento también para que nos acerquemos más a Él. A veces andamos un poco alejados y Dios permite una situación donde tengamos que sufrir para acercarnos a Él, para aprender a depender más de Él. Mire lo que dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, capítulo 5, verso 10. Dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Otra cosa que puede hacer el sufrimiento en nosotros es que nos puede enseñar a que aborrezcamos, a que odiemos el pecado. Como cristianos ya odiamos el pecado hasta cierto punto, ¿cierto? Porque vemos que el pecado es la causa del sufrimiento. Pero cuando experimentamos, mis amados hermanos, de otras personas el pecado que afecta nuestras vidas, vemos cada vez más esa malignidad del pecado y cómo ese pecado también afecta la vida de otras personas. O sea, cómo es de malo, de dañino, de maligno el pecado. Tenemos que entender eso. Ahora, cuando vemos la destrucción y la miseria y el dolor que ocasiona el pecado sobre las otras personas y específicamente a veces sobre las personas que más están cerca de nosotros, sobre las personas que amamos, pues eso nos causa sufrimiento también, dolor, y nos lleva a que con mayor fuerza odiemos más el pecado. Recordamos al Señor Jesús allí cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. ¿Por qué él lloró frente a la tumba de Lázaro? ¿Sería porque su amigo había muerto? ¿Por qué estaba el Señor allí en una agonía frente a la tumba de Lázaro? Veamos lo que dice la palabra ya en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, verso 33. Cuando Jesús la vio llorando, ¿a quién? A su hermana, ¿cierto? Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero el dolor que él estaba experimentando era por causa de las consecuencias de la muerte. ¿Qué trajo sobre sus seres queridos la muerte de Lázaro? Aflicción, dolor, y es lo que cada día experimentan miles de personas cuando muere algún ser querido.
La agonía del Señor Jesús era eso. Ahora también el sufrimiento nos ayuda a identificar y a aborrecer nuestro propio pecado. ¿Identificamos nuestros pecados, mis amados hermanos? Cuando estamos enfermos, cuando tenemos complicaciones económicas, cuando andamos en circunstancias de estrés o de ansiedad o de depresión, ¿cómo nosotros estamos respondiendo a estas circunstancias? Eso nos tiene que llevar a poder identificar nuestro propio pecado. Identificar nuestro propio pecado. Dejar de autocomplacernos a nosotros mismos. Acercarnos más a Dios. ¿Qué dice ya Job 23:10? Dice, Dios me probará y saldré como oro. Mis amados hermanos, el Señor nos quiere limpiar, nos quiere purificar, nos quiere purificar. Dios nos disciplina también. ¿Y qué hace la disciplina en la vida de una persona? Lo primero que hace es que está confirmando que esa persona es su hijo. Dios disciplina a sus hijos. ¿Qué dice allá el escritor de Hebreos en Hebreos 12:6-8? El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Como padres, mis amados hermanos, nosotros disciplinamos a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿O para qué? Pues los disciplinamos porque los amamos. Pero ¿para quién es el beneficio de esa disciplina? Es para el hijo. Es para el hijo. Un hijo que no es disciplinado, a un hijo que se le permite hacer todo lo que quiere, a un hijo que no se le fijan límites claros, es una persona que a la postre, mis hermanos, se da cuenta de que es una persona que no ha sido amada. Ojo. Una persona que crece sin límites es una persona que a la postre se da cuenta de que no es amado. El escritor del Salmo 119 manifiesta cómo el Señor utilizó el sufrimiento para fortalecer su vida espiritual. Miremos algunos versículos del Salmo 119. Versículo 67. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La disciplina del Señor lo llevó a humillarse, lo llevó a enderezar su camino. Mira lo que dice el verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y el verso 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahora, mis amados hermanos, este sufrimiento que podamos nosotros experimentar nos ayuda hasta cierto punto a identificarnos también con los sufrimientos que el Señor Jesucristo sufrió a favor de nosotros. Y esos sufrimientos también nos ayudan a ser poco a poco conformados a la imagen de Cristo. Miremos lo que dice allá
el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y Gálatas 6:17 dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando nos sometemos, mis amados hermanos, de buena voluntad a ese sufrimiento, Dios lo utiliza para moldearnos a la semejanza de Cristo. ¿Sí ve cómo Dios utiliza algo que no es bueno desde nuestra perspectiva, desde nuestra situación, para a la postre hacernos bien? El sufrimiento. Otra cosa que Dios utiliza también para hacer bien a aquellos que le aman es la tentación. Uy, pero la tentación. Sí, ni el sufrimiento es bueno en sí mismo, ni la tentación tampoco es buena en sí mismo. Pero el Señor también utiliza la tentación para nuestro beneficio. ¿Qué hace la tentación? La tentación debería llevarnos a postrarnos de rodilla delante del Señor y pedirle porque nos fortalezca para poder resistir, para poder salir victoriosos. ¿Qué pasa cuando un animal ve a su depredador? Se queda esperando para hablar con él, a ver cómo llegan a alguna mesa de acuerdo, alguna cosa así. Cuando ve al depredador, inmediatamente huye, sale corriendo o vuela rápido para encontrar un lugar seguro. Ahora, como cristianos, cuando nos enfrentamos a una tentación, ¿qué hacemos? No, es que yo soy fuerte, yo soy resistente, yo aguanto la tentación, yo resisto la tentación. No, tenemos que huir inmediatamente y pedir la ayuda del Señor. Allí es donde nosotros vamos a encontrar la seguridad y la protección. La Escritura dice que Satanás anda como león rugiente y que a veces también se disfraza como ángel de luz. Pero si nosotros conocemos la palabra, hemos sido entrenados por la palabra del Señor, podemos entender las maquinaciones de Satanás y para qué las quiere utilizar. ¿Qué dice el Salmo 119:11? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios también puede utilizar, mis amados hermanos, la tentación. ¿Sabe para qué? Para destruir nuestro orgullo espiritual. Destruir nuestra autosuficiencia. Todos tendremos que enfrentar la tentación y tendremos que estar luchando contra la tentación, porque en nuestra naturaleza humana seguimos siendo susceptibles, somos a veces seducidos, nos contamina el pecado, pero cuando lo tratamos de resistir en nuestras propias fuerzas, nos damos cuenta de que somos totalmente impotentes en nosotros mismos para resistir la tentación. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado, Él no resistió la tentación en sus propias fuerzas humanas. ¿Cómo se enfrentó con Satanás? A través de la palabra. Escrito está. Escrito está. Mis amados hermanos, y Satanás nos sigue tentando de la misma manera. En el Señor Jesucristo tenemos el ejemplo de cómo nosotros debemos enfrentar la tentación.
El Señor Jesucristo fue puesto a prueba. ¿Qué dice allá Hebreos capítulo 4, verso 15? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué más debería hacer la tentación en nosotros para la postre? Dios la usara para hacernos bien. ¿Qué más? Que nuestra esperanza en las promesas del Señor nos lleven a desearla cada día más. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Recuerdan lo que decía Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué decía Pablo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor o Señor nuestro. Así podemos nosotros confesar esas palabras como Pablo, ¿cierto? Hacer lo que tenemos que hacer acá, pero nuestra esperanza está allá. Nuestra esperanza está en el cielo. En el cielo no vamos a tener problemas con la tentación. En el cielo no vamos a tener problemas con el pecado. Estaremos libres de la muerte, de la enfermedad. Muy bien. ¿Qué más usa Dios para a la postre hacernos bien? Ya vimos dos cosas, ¿no? Primero, el sufrimiento y segundo, la tentación. Pero resulta que Dios también usa el pecado como un medio para hacer bien a sus hijos amados. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que a los que aman a Dios, todas, no son algunas cosas. El sufrimiento, la tentación y el pecado no es que sean buenos en sí mismos. Son contrarios totalmente al bien. Es la antítesis de el bien, mis amados hermanos. Pero Dios en su sabiduría, en su infinito poder, Él hace también que el pecado finalmente obre para nuestro bien. Ahora, tenemos que reconocer que Dios no utiliza el pecado para bien en el sentido de que el pecado pueda ser un instrumento de justicia, porque el pecado es lo contrario a la justicia. El pecado es la violación de la ley, es la injusticia. El Señor usa el pecado para traer bien a sus hijos, porque prevalece sobre el pecado. Y Él cancela todas las consecuencias del pecado y las sustituye por beneficios. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz? Todo nuestro pecado fue cargado sobre Cristo. Toda nuestra inmundicia y toda nuestra deuda fue cargada sobre Él. ¿Y eso qué trajo ahora sobre nosotros? El beneficio de la salvación. Ahora la justicia de Cristo es imputada a cada uno de nosotros. Ahora, a veces somos bien instruidos y fácilmente podemos identificar el pecado en otros, ¿cierto? Y a veces no lo identificamos en nosotros mismos. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no? Es fácil ver la paja que está en el ojo de tu hermano y no ver la viga que está en nuestro propio ojo. Ahora, cuando vemos el pecado en la vida de otras personas,
Pues eso tiene que llevarnos, mis hermanos, no a juzgar, sino a mirar nuestra propia vida, a mirar nuestra propia condición. El mismo Señor dijo, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, tú que escaparás del juicio de Dios? Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, mis amados hermanos. Identificar nuestros propios pecados. ¿Ustedes piensan que los pecados de un cristiano son menos pecaminosos que los pecados del mundo? El pecado, mis hermanos, es pecado. Son tan malignos tanto el uno como el otro. Pero la consecuencia última del pecado de un creyente es muy diferente a la de un no cristiano. Porque en el cristiano los pecados han sido, al cristiano los pecados le han sido perdonados. Los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo ha pagado allí en la cruz. La gracia de Dios. Dios lo guarda, Dios lo preserva hasta de las últimas consecuencias del pecado. ¿Cuál es la última consecuencia del pecado? La condenación eterna, ¿cierto? Aunque como cristianos podemos ser sujetos a esas consecuencias inmediatas, esas consecuencias temporales del pecado. Y muchos cristianos aún pueden vivir las consecuencias de los pecados que vivieron antes. O van a poder ver también las consecuencias de los pecados que viven ahora. Todo pecado siempre trae consecuencias. Muchas veces es la disciplina de Dios que la utiliza como el Señor como una herramienta para corregir, la utiliza para producir santidad. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Dios utiliza nuestro propio pecado para que obre para nuestro bien. ¿Cómo? Llevándonos a una convicción de que debemos desecharlo, anhelando la santidad de Dios. La santidad de Dios. Cuando caemos en pecado, mis amados, nuestra debilidad espiritual se hace manifiesta. Vemos que no podemos, vemos que no estamos en capacidad de enfrentar el pecado en nuestras propias fuerzas. Vemos nuestra debilidad espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿A qué nos lleva el Espíritu? A humillarnos delante de la presencia del Señor, a implorar su perdón y permitir que el Señor restaure nuestra vida. El pecado es algo maligno, el pecado es algo perverso, pero nos puede llevar a que nos despojemos de nuestro propio orgullo. Ahora, a veces nos creemos invulnerables, ¿no? No, es que a mí sí no me pasa eso. ¿Cómo pudo esta persona caer en ese pecado? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo pensar eso? ¿Cómo pudo tratar a esta otra persona de la manera que lo trató? Y somos rápidos a veces para juzgar. Miremos nuestra propia condición, despojémonos de nuestro orgullo y vamos a ver que somos totalmente vulnerables. Por eso necesitamos refugiarnos en la presencia del Señor.
El apóstol dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, tanto las cosas buenas que ya vimos, como las cosas que producen dolor, las cosas que son malas, obran para nuestro bien, para el bien de sus hijos. Pero ¿cuál es la manifestación más clara de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa cosa tan maligna que ocurrió? Pues mis amados hermanos, es el sacrificio, es la muerte de el Hijo de Dios, la crucifixión del Señor Jesucristo. Dios toma el mal más grande que Satanás hubiera podido haber hecho jamás y lo convirtió en la bendición más inmensa que pueda pensarse, dada a la humanidad. ¿Cuál es? La salvación eterna, la vida eterna. Somos salvos. Ya el juicio no está sobre nosotros. Podemos estar experimentando alguna de estas situaciones, alguna situación de sufrimiento, y ya vimos por qué causa, por causa del mismo evangelio, por causa del pecado, por causa también de el pecado de otros. Podemos estar enfrentándonos a tentaciones y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer: huir inmediatamente a la presencia del Señor. Pero también Dios utiliza el pecado para que finalmente produzca un bien en cada uno de nosotros. Y el mayor pecado de la humanidad, que fue el llevar a Cristo a la muerte, ahora ha sido el mayor beneficio para cada uno de nosotros. Espero que podamos, mis amados hermanos, entender este texto, este versículo. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Y hasta ahí vamos, hasta ahora en la mitad del versículo. La próxima vez, Dios mediante, compartiremos lo que nos queda pendiente de este texto. Oremos. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, porque todas las cosas que ocurren en nuestra vida, las que nos parecen buenas y las que son realmente buenas, como las cosas que no son buenas, como dice tu palabra, ayudan a la postre para nuestro bien. Padre, que podamos entender esto que tú nos estás manifestando a través de tu preciosa palabra. Y cuando estemos, Señor, en medio de algunas de estas circunstancias, podamos identificar plenamente qué está ocurriendo y podamos ir y refugiarnos en ti. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo. Tú eres quien nos guardas y nos proteges. Y gracias, Señor, porque en cada uno de nosotros estás formando, Señor, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.